Es un honor verdadero el estar cerca de usted a través del programa Renuevo. Estamos en esta ocasión el pastor Moisés Alejandro Méndez y su servidor Moisés Méndez, igualmente sirviendo a nuestro Dios desde Misión Cristiana del Calvario Las Jacarandas en Chiquimula, Guatemala, Centroamérica, para el mundo entero. Agradecemos a Dios por tener la ocasión de servirle en contubernio, en acuerdo con Amigos TV, que es nuestro puente para servirle a nuestro Dios en contacto a muchos más canales que están vinculados para transmitir el mensaje de Jesús. Nosotros hoy estamos dispuestos a encarnar esta responsabilidad, recordando que Isaías capítulo 4, verso 2 dice: aquel día el renuevo del Señor será hermoso y lleno de gloria, y el fruto de la tierra será el orgullo y adorno de los sobrevivientes de Israel, refiriéndose a que vienen tiempos maravillosos gracias a la obra de nuestro Dios salvando al ser humano. Por favor, Moisés, saluda a esta comunidad que nos escucha. Qué alegría y qué privilegio poder estar con ustedes en este tiempo en donde el Señor nos mueve a hablar acerca de su palabra y de lo que Él ha estipulado directamente para cada uno de nosotros. Es una bendición poder compartir este espacio que gracias a Amigos TV tenemos, pero en la mejor compañía que puedo tener, la de mi Padre. Gracias por abrirme este espacio. En este día estaremos enfocándonos sobre un tema que hemos estado oyendo, entretejiendo, pero viendo lo valioso, la importancia de que esto sea muy claro. La identidad. En una ocasión, la Escritura nos habla en el capítulo 15 de Lucas, en el verso 11 al 32, sobre un escenario donde dos hijos reciben su herencia. Uno toma la decisión de irse lejos, otro queda en casa. Hoy nos referiremos, a causa de un documento que tuve al alcance tuyo, al alcance mío de tu trabajo, por cierto, mencionando exactamente sobre ese hijo mayor que se queda en casa, y la pregunta clave para dejarla hoy y usted quiera desarrollarlo con nosotros es: ¿el hermano mayor quedó en casa actuando como hijo o como empleado? Espero que usted conmigo se quede muy pendiente de esta conclusión. ¿Uno puede obrar como hijo o como empleado? Por favor, quédese con nosotros un instante más. Gracias por quedarse con nosotros en esta sintonía del canal Amigos TV. Estamos transmitiendo con toda responsabilidad sobre temas de identidad. Por ende, estamos sacando a luz lo que en el capítulo 15 de Lucas se menciona sobre aquel hijo mayor que se queda en casa. Vuelve un hijo después de haber despilfarrado todo y es recibido con pompa y con fiesta. Pero hay alguien que muestra que la circunstancia le afectó en su identidad y evidenció los pensamientos que abrigaron su estilo de vida. Por eso hoy quiero pedirle al pastor Moisés Alejandro nos ayude con ese tipo de concepto, porque la idea de que criados celebraron, el padre celebró, pero alguien no celebró, sino antes bien vino a reconvenir que su papá no estaba actuando correctamente, que era injusto, y es lo que en la vida hemos visto. Por eso quiero pedirle al pastor Moisés Alejandro que nos desglose en parte este tema, en donde queremos nosotros vivir y a veces servir, pero no lo hacemos como hijos, sino como empleados. Así es, y es que hay algo aquí muy importante en esto: hijos, no empleados. No sé si te has dado cuenta cuando no hay algo en algún lugar donde hay un dependiente, no es un parte de los que son dueños del negocio. Sí, no hay, y no sabe cuándo va a venir. No,
voy a preguntar, si mucho es voy a preguntar. Pero cuando es el dueño, se preocupa. No hay, pero lo voy a conseguir, para tal fecha se lo tengo, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Recuerdo mucho aquella escena que me comentabas o me contabas de que él que vendía bombillas National Panasonic, haciendo entrega de Matsushita, haciendo entrega de la bombilla, de decirle cómpremela y a la próxima me comprometo a traerle una mejor, porque él se veía. Estoy seguro que mi producto es de segunda, pero cómpreme y yo voy a comprometerme con usted a traerle de primera. Porque era su empresa, era su negocio, era su sueño, diríamos ahora, era su emprendimiento. Pero lo que estaba haciendo era conociendo sus capacidades cuando iba a llegar al óptimo que él quería, porque era propio. Pero cuando somos empleados, esto no funciona así. Sí, no hay, fíjese, porque no depende de el hay o no hay que a mí me tengan que pagar. Así no funciona porque no depende de que si funciona o no, quedó contento o no el que llegó a comprar, que a mí me tengan que pagar. Este es un error que todos cometemos, todos los que somos empleados en alguna ocasión. Pero cuando somos dueños, no ocurre esto. Cuando somos coherederos, no ocurre esto. Cuando somos hijos, no ocurre esto. Recuerdo muy bien en un evento en el que estábamos, una empresa que contratamos para darnos los servicios de los alimentos y de tener todo listo para que nada funcionase, fuese de momento. Ver en los momentos en donde estábamos en las conferencias, ellos limpiar, barrer, recoger con sus manos la basura. Estoy hablando de personas millonarias que estaban haciendo esto. ¿Por qué? No tenían necesidad, tenían más trabajadores, pero ellos se veían en el servicio que estaban dando porque conocían que su empresa debía de quedar bien. Cuando estoy hablando de esto, vuelvo entonces a la palabra que leíamos de Lucas 15 en adelante, 11 en adelante, acerca de este hijo. Quiero que entienda bien esta parte. Cuando se repartió la herencia en la costumbre judía, se iba a repartir y el doble le tocaba al hijo mayor. Esto quiere decir que si habían 5 personas, lo normal o lo mínimo era que si habían 4 personas, mejor dicho, que se dividiera en 5 y 2 partes se le iban a dar al hijo mayor y lo demás se iba a dar a los hijos. Se dividía en 5, 2 le tocaba a él y a los otros 3, porque eran 4 hijos, les tocaba esa parte, una quinta parte a cada uno. ¿Por qué? Y aquí viene el por qué. El hijo mayor era el responsable de velar porque en casa todo estuviese bien, porque sus papás estuviesen bien hasta la época en donde debían de ser entregados en las manos del Señor. Quiere decir que el hijo llegaba a formar la parte fundamental de la toma de decisiones, de la autoridad. Junto con la herencia venía toda esta línea de consecución, no solamente de lo monetario o de lo heredado en bienes, sino también en la autoridad, en la imagen que tenían como la parte en donde todos lo veían, como el delegado de parte del Señor para seguir con las tradiciones familiares. Entonces, cuando vemos al hijo mayor y lo vemos muy aparte de todo esto, ocurre que él no entendió qué era lo que estaba pasando. La misma escritura nos habla que se repartió, se dio todo. Esto quiere decir que al hijo mayor le tocó también su herencia, en la cual estaba trabajando. Sin duda. Pero aquí hay otra parte importante de esto. Se dio la herencia. Quiere decir que él debía de conocer el corazón del papá y saber que no iba a dejar tirado al hijo menor. Y decir, mi papá va a hacer esto para que él no corra en vergüenza, yo voy a salir. Y no fue así. Estaba embebido en que él estaba trabajando y ahí haciendo porque era lo que se acostumbró a hacer, pero no cambió su visión de lo que debía de pasar. Nunca se convirtió en el hijo que debía de ser. Y este es el problema, que cuando nuestra identidad no es clara, nos definimos por la labor que hacemos, pero no por lo que el Señor quiere que nosotros mostremos al mundo. Parte de lo que hemos visto, y creo que la temática se presta, hoy hemos visto empresarios que dejan el legado a sus hijos y ellos se constituyen en operarios, se mantienen en una vida muy sencilla, mezquina,
porque son empleados de lo que su papá o sus papás les dejaron, antes que verse como hijos privilegiados, administradores de todo aquello que fue puesto en sus manos. La Biblia nos presenta precisamente un escenario en donde este personaje que recibe el doble que sus hermanos, llamémoslo así, en este caso eran dos, sin duda recibió el doble que su hermano, termina visualizando el hecho de que tenía que mantener el estatus y aún hacer prosperar la finca, la empresa o lo que fuese, pero el punto está en que no se vio como hijo. Por eso compitió con su hermano y el amor de su papá no era parte de la herencia al parecer, porque él vio que su papá estuvo dispuesto a correr y vindicar de nuevo a su hijo. Mucho de este tema, Moisés, tiene algo que ver con las personas que son parientes, pero son responsables de continuar un legado. Pero dentro de esta responsabilidad, pierden de vista el que son hijos. Con el tema, quiero recordarles, Dios nos envió, Dios nos dio talentos, Dios puso todo al alcance, mucho o poco. Pero lo cierto es que siempre hemos de entender que Dios quiere vernos como hijos. Y si nosotros somos hijos, lo vemos a Él como Padre, que ese es el gran problema en la actualidad. La gente no se mira como hijo. Mira al Dios creador, mira al Dios proveedor, mira al Dios sanador, al Dios que restaura cosas, pero que no lo ve como Padre a Él, sino como proveedor. Y el problema en esto es que no solamente debemos de vernos como hijos por la herencia, sino por la función que nos corresponde tener. Él fue heredado y él se fue a trabajar. Sin embargo, nos dice que tomó la posición de un heredado en todo lo que correspondía, en el funcionamiento, digámoslo en nuestras palabras, de esa finca, en los deberes que tenía antes el papá que ahora debía de tener él, en el vindicar a la familia, porque no solamente era que iban a matar a su hermano, iban a traer vergüenza a la familia entera, iban a traer dolor. Él no estaba en la posición, solo estaba en yo me merezco, yo tengo, yo quiero. De hecho, él pide, a mí nunca me has dado, cuando de él era todo. Él no se dio por heredado, a pesar de ver todo lo que había para él. Él no se dio por administrador. Él solo estaba viendo qué era lo que podía obtener. No estaba en la posición, no maduró, ni trascendió al lugar donde debía de ser de hijo mayor. Puedo decir entonces que el hijo pródigo, el que despilfarró, estuvo en una condición no actuando como hijo, pero el que se quedó en casa también se quedó como empleado, como colaborador, mas no como hijo. Ninguno de los dos estaba en acierto. Por eso, cuando en Gálatas capítulo 4, versos 6 al 7 dice, ahora como ustedes son sus hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a vivir en ustedes. Por eso, cuando oramos a Dios, el Espíritu nos permite llamarlo papá querido, papá. Ustedes ya no son como los esclavos de cualquier familia, sino que son hijos de Dios. Y como son sus hijos, gracias a Él, tienen derecho a recibir su herencia. Entonces, parte de esa herencia, creo, hoy tengo la solvencia como para decirlo delante del pastor Moisés Alejandro, él, aparte de ser pastor, aparte de ser mi hermano en la fe, es alguien que ha recibido mi tiempo, mi esfuerzo, mi vida, mis atenciones, mis chistes, mis enojos, todo. Él es parte de ello y creo que esto es de lo que muchas personas se pierden en Dios. No experimentan y solo lo ven como un Dios que castiga, como un Dios que reprende, como alguien a quien hay que persuadir tarde que temprano para poder ser aceptos a Él, aunque sean moribundos. Sí, te acepto. No es ese el plan. El plan es que usted y yo seamos hijos. No somos los que antes fuimos. Calcamos esto una vez más. No somos los de antes. Porque Dios, a través de sus palabras, no voy a decir su palabra porque quisiera que usted no piense en la Biblia y se vuelva un bibliolátrico. La Biblia dice, pero solo quede en la letra.
Dios está hablándonos hoy. Dios quiere hablarte a ti hoy y te está diciendo que te ama y que te llama como hijo. No te está viendo como lo que te has considerado. Creo muy importante entonces que seamos cuidadosos en eso. Es importante que entendamos que la salvación no es recibir como herencia la vida eterna. Es aprender a expresar a Cristo y administrar lo que Dios dijo que debe de administrarse en este tiempo. No vivamos creyendo que vamos a obtener algo al final. No me diste un becerro, no. Vivamos conscientes del presente y de la voluntad de Dios en nosotros en este tiempo. Quédese con nosotros un momento y disfrutemos del desenlace de esta expresión, porque creo que traerá vida y vida eterna, vida abundante para todos los que nos escuchen y capten esta palabra que Dios les envía. Escuchas que llaman a tu corazón y al oír el llamado no resistes más. Abre pronto la puerta y alégrate. Alguien quiere tu vida cambiar. Si tú crees en Cristo y le das tu ser, Él te llena de amor y te dará poder. Vida nueva tendrás y todo cambiará, 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 cambiará. Todo, 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 todo cambiará. Todo, 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 todo cambiará. Todo, 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 todo cambiará. Cambiará, cambiará, cambiará. Si platicas con Cristo, todo cambiará. Si le cuentas tus penas, todo cambiará. Si le rindes tu vida, todo cambiará. Cambiará, cambiará, cambiará. Si alabas a Cristo, todo cambiará. Si adoras a Cristo, todo cambiará. Si reflejas a Cristo, todo cambiará. Cambiará, cambiará, cambiará. Todo, 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 todo cambiará. Todo, 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 todo cambiará. Todo, 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 todo cambiará. Cambiará, cambiará, cambiará. Todo, 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 todo cambiará. Todo, 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 todo cambiará. Todo, 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 todo cambiará. Cambiará, cambiará, cambiará. Bienvenido una vez más a este segmento final de nuestro programa Amigos TV. Estamos celebrando el hecho de que Dios ha sido tan bueno con nosotros. Hablamos de parte de esa identidad que afectó a aquel hijo mayor en una familia en donde tuvimos que dilucidar en esta conversación su actitud como hijo o como empleado cuando el hijo pródigo vuelve. Conocido como hijo pródigo para nosotros desde la teología o desde los conceptos u opiniones, pero no aparece así mencionado en la Biblia exactamente. Usted y yo hoy tenemos la necesidad de vernos como tal. A veces nos comportamos dependiendo de cómo la gente nos reconoció, hasta por el apodo. Sí. Yo recuerdo haber trabajado en una empresa en donde llegaba alguien a buscar a alguno de los colaboradores de la empresa. Por nombre no lo conocía, por apodo. Si decían el apodo, se identificaba quién era. Pero esto hacía que la conducta de las personas fuese tal cual, respondiendo al apodo. Ahora, ¿qué significa que Dios nos llame por nombre? Porque he aquí, el padre tuvo que reconvenir a este muchacho que dijo: por mí no has matado becerro, por mí no has hecho fiesta, no me has dado para hacer. Y el padre tuvo que hablarle como a un hijo, una vez recordándole quién era. No le estaba hablando al caporal de la empresa, no le estaba hablando al gerente, le estaba hablando a su hijo, de que había venido su otro hijo. Entonces es muy importante. Solo debo leer esta porción y te dejo en el uso de esta conclusión
querido Moisés. Pero ahora, mensaje de Dios, dice la versión Message, en el capítulo 43, verso 1 de Isaías. El Dios que te creó, Jacob, y el que te dio origen, Israel, no temas, yo te he redimido, te he llamado por tu nombre. Decía un anciano de una iglesia donde yo me empecé a desarrollar hace más de 40 y tantos años, Roberto Escobar, él ya descansa. Me decía, hermano Moy, y por favor tome esta expresión y algunos de las personas antiguas que están viendo se identificarán. Hermano Moy, Dios no ishtea. La palabra ishtear, ¿ha visto cuando alguien no le sabe el nombre a otra persona y comienza a decir shh, shh? Eso es ishtear según Roberto Escobar. Dios llama por nombre. Dios te va a hablar por tu nombre. Y en este caso, Dios nos está diciendo hijos. Nos está llamando por nuestro nombre. Samuel, Samuel, etcétera, etcétera. Entonces, creo que todos nosotros hoy podemos obedecer a eso. Entonces, la identidad no se puede esconder. Lo importante aquí con esto que dijiste de Dios no ishtea. Dios te puso un nombre. Y tu nombre no es por las cualidades que tengas, sino por el plan que Dios tiene en ti, que es muy diferente. Cuando escuchamos el pastor Moisés ahorita dijo Samuel, Samuel, todo lo que tú veas que se repite en la escritura varias veces, 2 o 3 veces, está haciendo énfasis. Es como gritarlo cuando lo repite. Y el Señor proclama, no grita, proclama tu nombre en cuanto al plan que tiene para tu vida, el programa que hay para tu vida. Dios no está histeando. Dios no dice, a ver, este me sirve porque juega bien al fútbol, o a ver, este me sirve porque sabe hablar bonito. A ver, diríamos aquí en Buen Chapín, tiene casaca. No es que no es casaca. Es mostrar la evidencia de la palabra del Señor en nosotros. Escucha bien esto, mostrar la evidencia no es hablar la escritura memorizada o porque tenemos elocuencia, sino que es evidente en nuestra vida. La diferencia de los que llegaban a anunciar era, dice el rey. En nuestro caso no es dice el rey. En nuestro caso somos hijos. Y la casa, pone el nombre que sea el tuyo, ejemplo, David, la casa de David es la que era representada por sus hijos, en este caso Salomón. Cuando el Señor le pide a David, le dice, no construyas el templo. Y hay algo muy importante. Pero yo edificaré tu casa. Le está diciendo, yo voy a hacer cumplir los planes en tu vida y en los que siguen después de ti. Voy a construirlos. Entonces, cuando estamos hablando de que Dios no ishtea, nos está diciendo, te puse un plan perfecto. Diseñé un plan en donde tú estás incluido completamente. Tienes un nombre perfecto y entonces debe de funcionar como tal. Volviendo al origen de esta conversación, quiere decir que el hijo mayor se definió por lo que podía hacer con sus manos y no por el plan completo, no por el plan de lo que debía de ocurrir. Estaba desactualizado a lo que debía de pasar. Ahí que mire él, que cómo se salva. ¿Acaso soy guarda de mi hermano? Diría, ¿quién lo dijo? Caín. Estaba funcionando igual, no estaba enterado del plan completo, estaba creyendo que él solo debía de hacer lo que él definió como su parte y no lo que Dios definió como la parte que tenía que hacer. En nuestra identidad somos definidos por el plan de Dios, no por otra cosa. Somos definidos por el amor de Dios, por la misericordia de Dios. Él es nuestra identidad. Nosotros debemos funcionar y estar de acuerdo en todo lo que Dios ha dicho para nosotros en nuestra vida. Hay una palabra que usaste hace poco, ser coherentes con lo que Dios dijo en nosotros. En Efesios capítulo 2, versos 1 y 2. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Ve usted que Dios tiene un plan? O sea, no esperó a que usted tuviese vida. Él nos la dio. Él es el promotor de esto.
de esto, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Usted y yo recibimos vida y salimos de ese entorno. ¿Puedo contarle una intimidad? Moisés Alejandro es mi primer hijo, pero hay un segundo hijo, son 4, pero hay un segundo que es pastor y comenzó la vida pastoral antes que él. Dios habló a mi vida y me dijo que dedicara mi esfuerzo por desarrollar la vida pastoral de Juan José, mi segundo hijo, y pedí disculpas a mi primer hijo. Le dije, hijo, tengo que dedicarle todas mis fuerzas, recursos a la formación de tu hermano. Y Moisés accedió. Estoy hablando de hace más de 25 años. Y cuando esto aconteció, dediqué para que estudiase, para que se desarrollase, tuviese todos los requerimientos para hacer lo que tenía que hacer. Y él guardó silencio, estuvo quieto, sirviéndonos a los dos, a su hermano menor, al resto, pero a mí. Nos piden a su hermano y se va a pastorear desde hace casi 20 años a Escuintla. Allá está el pastor Juan José Méndez, que tal vez usted lo ha visto en redes sociales como Juan Méndez. Bien, y luego Dios nos dice y nos hace entrar en el acuerdo. Ahora es tiempo. Llamar por nombre, reconocer que el Señor es el que tiene el control, no yo, no él. No es que queremos, es que yo llegué primero. Eso dijo aquel que se constituyó en empleado, porque reclamó su preeminencia. Yo era primero que mi hermano y tú le estás dando ahora favores a mi hermano. Creo que en esta conclusión en donde nos estamos acercando, precisamente advertimos, hay un Dios, lo he dicho, Dios no tiene nietos. Él es mi hijo, pero también y sobre todo es mi hermano, porque tiene a mi mismo Padre. Por eso hoy usted y yo podríamos ubicarnos, ¿verdad que podemos vernos como hermanos si somos hijos? Jesús no se avergonzó de llamarnos hermanos, ¿sabía? Eso lo dice la Escritura, no se avergonzó y nos trató como hermanos y Él es nuestro hermano mayor. Y en este tema ahora usted y yo podemos ver, en Él fue cargada toda nuestra maldición. Jesús mismo, y por favor lo digo de manera cruenta, Dios lo hizo maldito por usted, por él, por mí. Y hoy nosotros vemos a nuestro hermano mayor que fue levantado de entre los muertos y el mismo poder que lo levantó a él, nos levantó a nosotros y a usted. Por eso le animo a que vivamos como hijos, no como colaboradores, no como empleados, para que solo sirvamos de plataforma para otros. Este es el tiempo en donde Dios quiere glorificarse entre nosotros. Moisés, creo que tenemos mucha luz en esta expresión y te ruego hagas una conclusión que traiga gozo a nuestros oyentes. No estamos suponiendo, hay algo muy importante en esto. Pareciera que leemos entre líneas y sí, es que el plan de Dios está expresado en esto. Cuando habla del hijo mayor que no hizo nada, nos está diciendo, ese no es el ejemplo que yo les estoy dando. Jesús fue ese hijo mayor y nosotros, aquellos que despilfarramos lo que Dios había dado por herencia. Es entonces que Él, tomando el lugar que debía de haber tomado el hijo mayor, preocupados por aquellos que debían de ser, que estaban muertos en delitos y pecados. Recuerda que dice, hagamos fiesta, dice el papá, porque este que estaba muerto, sí, usted y yo estábamos muertos en delitos y pecados. Jesús tomó la función exacta que debió de haber tomado aquel. Hoy usted y yo tomemos la identidad correcta y hagamos lo que nos corresponde. No vivamos creyendo que tenemos que producir, tenemos que trabajar, tenemos que criar a los niños. Por eso es que no voy a la iglesia, pastor, porque estoy criando a los niños. No nos justifiquemos en nuestras funciones, sino en la identidad del plan perfecto de Dios para nosotros. Y hagamos su voluntad en todo. En esta ocasión haremos una oración, luego el pastor Moisés Alejandro nos despedirá, pero para mí es un privilegio saber que nuestras vidas sirvan como luz para que usted pueda ver su propia vida
iluminada por el Dios Todopoderoso que le dio vida a otros, no para envidiarlos, sino para caminar en dirección a la fuente de esta luz, que es Jesucristo. Así que permítame orar en esta ocasión y encomendar, caminar con usted hacia esa vida que Dios le ofreció de perdón y de transformación. Padre, muchas gracias por concedernos esta forma de ver tu manifestación y gracias por esta hermosa ilustración que nos mostraste a través de las palabras del pastor Moisés Alejandro. Sí, nuestro hermano mayor, en vez de reclamar derechos, se volvió maldito y murió en una cruenta cruz para salvar, para pagar el rescate de sus menores hermanos. Gracias, Padre, porque tomaste la iniciativa para que no nos maldijese más esta tierra, sino antes bien pagar todo precio. Gracias, Dios, porque hoy nos permites venir y alcanzar esta convicción del pecado que hemos sido y efectuado, pero que tú perdonas y que transformas nuestras vidas al tener a Jesucristo como Redentor. No hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, para llamarnos hijos, no empleados, no siervos, hijos. Señor, gracias por esta obra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Amén. Gracias a cada uno de ustedes que estuvo atento a lo que el Señor habló en este momento. Creo que nosotros enriquecimos mucho nuestra vida también. En este tiempo el Señor es bueno y misericordioso. Y eso es lo que les animamos a hacer. Muestre la misericordia de Dios y el plan de Dios a todos los que le rodean. Gracias por abrirnos las puertas de su hogar. Nos vemos en una próxima. Yo feliz de estar en la mejor compañía, nuestra compañía, y sobre todo llegar hasta su hogar por medio de Amigos TV. Esperamos vernos en próxima ocasión y celebrar la vida en Jesucristo. Dios les bendiga. Hasta pronto.